Mi nombre es Jonathan Wright y pensé que lo tenía todo resuelto hasta que un fatídico día todo se derrumbó. Había trabajado en Drexler Tech durante más de 5 años, ascendiendo en la escala corporativa con dedicación y precisión. Era el gerente senior de proyectos, conocido por mis habilidades para resolver problemas y mi don para hacer las cosas. En teoría, mi carrera era dorada. Tenía un sueldo fijo, una oficina cómoda y el respeto de mis compañeros. Al menos eso es lo que pensaba. Era una mañana de martes como cualquier otra cuando el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada, reunión urgente con el CEO, sala de conferencias a 9 de la mañana. Al principio no pensé mucho en ello. El CEO, Edward Drexler, siempre había sido una figura decorativa, una presencia distante en la empresa. Las reuniones con él eran raras y por lo general, solo formalidades. Pero algo se sentía mal en esta. Llegué temprano, mi mente repasando las posibilidades. ¿Me iban a ascender? ¿Había un nuevo proyecto en el horizonte? No estaba preparado para lo que sucedió después. Al entrar en la sala de conferencias, noté que el ambiente era diferente. No había calidez, ni conversación informal, solo Edward Drexler sentado a la cabecera de la mesa, con un aspecto inusualmente severo. Junto a él estaba la vicepresidenta, Karen Wells, una mujer conocida por su lengua afilada y su ambición aún más afilada. Jonathan, dijo Edward, con voz fría, me temo que tenemos que despedirte, con efecto inmediato. Me quedé helado. Mi corazón se hundió en mi estómago. ¿Qué? ¿Pero por qué? Balbuceé, luchando por comprender la situación. Había sido un empleado leal y acababa de completar un proyecto importante antes de lo previsto. Tenía que haber algún error. Karen ni siquiera levantó la vista de su tableta. No te lo tomes como algo personal, Jonathan. Los tontos y los pobres son los que reciben el hacha, dijo despectivamente, con un tono lleno de desprecio. La miré fijamente, incapaz de procesar sus palabras. Esto no era solo un despido. Era una ejecución. Una traición profesional y personal, todo en uno. Mi mente corría tratando de averiguar qué había salido mal. ¿Me había perdido algo? ¿Había algún memorándum que no recibí? Edward, tan frío como siempre, simplemente asintió. Está hecho. Empaca tus cosas. Antes de que pudiera decir otra palabra, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Me volví para ver a Clare, la secretaria del CEO, entrando apresuradamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por el pánico. Ni siquiera se detuvo a saludarlos a los dos antes de caminar directamente hacia mí. Jonathan, yo, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo Clare, con voz temblorosa. La tensión en la habitación se intensificó. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero podía sentir que, fuera lo que fuera, era importante. Su repentina aparición era demasiado importante para ignorarla. Edward y Karen intercambiaron una mirada, claramente irritados por la interrupción, pero no dijeron nada. Los ojos de Clare recorrieron la habitación nerviosamente. Y luego, en voz baja, susurró, Jonathan, te han despedido por un error. No, un error deliberado. Alguien cometió un gran error y han estado tratando de encubrirlo, pero tú eres al que decidieron culpar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Error deliberado? ¿Encubrimiento? No podía entenderlo. ¿Quién es el responsable de esto?, pregunté, pero Clare negó con la cabeza. No puedo decir mucho, pero me pondré en contacto. Solo ten cuidado. Esto no ha terminado. Con eso, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación tan rápido como había entrado. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejándome allí de pie en silencio atónito. La habitación se sentía sofocante, las palabras aún colgando en el aire. ¿Qué quiso decir con eso? Edward y Karen intercambiaron miradas incómodas. Ambos se levantaron, señalando que la reunión había terminado. Deberías irte ahora, Jonathan, dijo Karen fríamente, sin ofrecer más explicaciones. Todavía estaba en estado de shock mientras agarraba mi bolso y salía de la habitación. Pero al pasar por la puerta, no podía quitarme de encima la sensación de que las palabras de Clare eran solo el comienzo. Algo más grande estaba en juego, y yo estaba decidido a descubrir qué era.
Salí del edificio ese día sintiendo que mi mundo acababa de ser destrozado. El frío y estéril vestíbulo corporativo parecía burlarse de mí mientras caminaba por él, mis pasos resonando en el vacío. Me habían despedido sin ninguna explicación, sin oportunidad de defenderme. Y, sin embargo, algo en la forma en que Clare había entrado corriendo en esa habitación y me había hablado. Su urgencia, su miedo, dejaba claro que había más en esta historia. Traté de concentrarme, de procesar la situación, pero cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. Clare había insistido en un error deliberado, un encubrimiento. ¿Quién tendría algo que ganar usándome como chivo expiatorio? Mi teléfono vibró en mi bolsillo, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de texto de mi excolega, Mark. Mark, escuché lo que pasó. ¿Estás bien? Me detuve un momento, considerando cuánto compartir. Mark era un buen tipo, pero seguía siendo un extraño en comparación con los altos mandos. Compartir demasiado podría involucrarlo en algo peligroso. Yo, todavía no estoy seguro. Simplemente me echaron sin ninguna razón. ¿Sabes algo? La respuesta de Mark llegó casi de inmediato. Mark, no mucho. Pero escuché algunas cosas raras sobre el presupuesto, y escuché a Karen hablar sobre la eliminación de peso muerto. Creo que están limpiando la casa, pero no sé por qué estarías involucrado en eso. Mi estómago se revolvió. Peso muerto. Las palabras dolieron más de lo que quería admitir. ¿Realmente había sido tan desechable para ellos? Le había dado todo a Drexlertes, mi tiempo, mi energía, mi confianza, y así era como me pagaban. Caminé hacia mi auto, sin siquiera molestarme en revisar el espejo retrovisor. No me importaba si alguien me veía irme. Pero mientras me deslizaba en el asiento del conductor, mis pensamientos corrían. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Realmente se trataba solo del presupuesto o había algo más personal en juego aquí? No tenía respuestas, solo más preguntas. Mientras estaba sentado en el auto, tratando de ordenar mis pensamientos, recibí otro mensaje. Esta vez era de Clare. Clare, necesitamos hablar. Encuéntrame en el restaurante de la Quinta Avenida. Estaré allí en 30 minutos. No se lo digas a nadie. Miré el texto durante mucho tiempo. Esta era la oportunidad que necesitaba para obtener algunas respuestas reales. Pero había un riesgo. Si Edward o Karen se enteraban de que me estaba reuniendo con Clare, podría haber graves consecuencias. Aún así, no podía quedarme sentado esperando que las respuestas cayeran en mi regazo. Tenía que actuar. Decidí ir. El restaurante de la Quinta Avenida era un pequeño lugar grasiento, el tipo de restaurante al que ibas cuando necesitabas pensar, no cuando buscabas buena comida. Pero eso era exactamente lo que necesitaba, un lugar donde pudiera despejar mi mente, y con suerte, obtener algo de claridad sobre la situación. Cuando llegué, vi a Clare de inmediato. Estaba sentada en una cabina cerca del fondo, mirando nerviosamente a su alrededor, como si esperara que alguien entrara por la puerta en cualquier momento. Me deslicé en el asiento frente a ella, tratando de ocultar mi nerviosismo. «Viniste», dijo Clare, con la voz un poco temblorosa. Parecía sin aliento, como si hubiera estado corriendo. «Escucha, Jonathan, no quería involucrarme, pero esto es más grande que solo tú». Me incliné hacia adelante, con los ojos fijos en los suyos. «¿De qué estás hablando?» «Dijiste que había un encubrimiento. Un error deliberado». «¿Qué está pasando, Clare?» Clare miró a su alrededor en el restaurante de nuevo, su mano temblando mientras tomaba un sorbo de su café. «No lo sé todo, pero escuché una conversación en la oficina hace unos días. Edward y Karen estaban hablando de un trato ilegal, algo turbio con las finanzas de la empresa. Hay un proyecto, uno importante, que ha sido intencionalmente mal administrado, y te están culpando a ti por ello. Te están tendiendo una trampa para que cargues con la culpa». Parpadeé, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Y estás diciendo que me he visto atrapado en medio de esto? Clare asintió lentamente, con la mirada baja. No creo que fuera personal al principio, pero ahora están tratando de encubrirlo todo. Te están culpando por un fracaso que nunca fue tu culpa. Necesitan a alguien que cargue con la culpa, y tú eres el objetivo más fácil.
Golpeé mi puño sobre la mesa, llamando la atención de algunos clientes. Pero no me importó. Esto era todo. La verdad finalmente había salido a la luz, y era peor de lo que podría haber imaginado. No puedo simplemente sentarme y dejar que me hagan esto, dije, con la voz baja pero llena de convicción. Necesito exponer esto. Necesito pruebas. Los ojos de Clare se abrieron como platos. No puedes simplemente entrar con las pistolas encendidas, Jonathan. Te enterrarán. Edward está conectado. Su influencia está en todas partes. Necesitas un plan. Me pasé los dedos por el pelo, la frustración aumentaba. No puedo simplemente no hacer nada, Clare. He trabajado toda mi vida para llegar a donde estoy, y me van a tirar debajo del autobús así como así. Chasqueé los dedos. De ninguna manera. Clare se mordió el labio, pensando. Luego, su rostro se suavizó, un destello de esperanza regresó a sus ojos. Hay una posibilidad. Hay un archivo, uno de los documentos internos. Eso podría probarlo todo. Está en el sistema, bloqueado detrás de una contraseña, pero creo que puedo conseguirlo para ti. Mi corazón latió con fuerza. ¿Cómo? Ya no tienes acceso a esos archivos, ¿verdad? Puedo obtener acceso, pero necesito que tengas cuidado, dijo Clare. Si entras por la puerta trasera de su sistema y tomas ese archivo, nunca sabrán que fui yo. Tendrás la prueba que necesitas para exponerlos. Pero una vez que hagas esto, no puedes echarte atrás. Mi mente se llenó de implicaciones. Esto era todo. La prueba que necesitaba, la verdad que podía llevar a las autoridades, a la prensa, a todos los que necesitaban saber sobre la traición de Edward. Estoy dentro, dije, con la voz firme ahora. Consígueme el archivo, Clare. Yo me encargo de lo demás. Ella asintió. Pero había algo en sus ojos, un toque de incertidumbre, como si no estuviera segura de que esto fuera a funcionar. Pero ella confiaba en mí, y por primera vez en días, sentí que tenía una oportunidad de ganar esto. Los días siguientes fueron un borrón de preparación. Clare había puesto todo en marcha, dándome los detalles sobre cómo acceder al sistema interno. Me guió a través del proceso paso a paso, explicando lo que necesitaba hacer para evitar ser detectado. Incluso logró conseguirme un inicio de sesión temporal, uno que me daría el acceso que necesitaba para descargar el archivo. El plan era simple: iniciar sesión en el sistema, recuperar el archivo y salir sin dejar rastro. Bastante fácil, ¿verdad? Pero a medida que llegaba el día del atraco, me encontré cuestionándolo todo. ¿Realmente podía seguir adelante con esto? ¿Qué pasaría si me atrapaban? ¿Qué pasaría si perdía todo? Mi carrera, mi reputación, mi libertad. Las apuestas eran más altas que nunca, y cada parte de mí quería echarse atrás. Pero entonces recordé las palabras de Clare. La forma en que me había mirado, con miedo y determinación. Estaba arriesgando todo para ayudarme. Si ella podía hacer eso, lo menos que podía hacer era seguir adelante. Me vestí con traje, tratando de parecer lo más discreto posible. La oficina estaría tranquila al final de la tarde, lo que me daba una pequeña ventana de oportunidad. Tendría que moverme rápido, sin margen de error. Cuando llegué a Drexlertes, el edificio estaba casi desierto. Caminé por los pasillos familiares, tratando de ignorar la persistente sensación de temor en mi estómago. Cada paso se sentía como una cuenta regresiva para algo inevitable. Llegué a la sala de servidores y rápidamente ingresé los datos de inicio de sesión que Clare me había proporcionado. Mis dedos se cernían sobre el teclado mientras esperaba que el sistema aceptara mis credenciales. Un momento después, la pantalla parpadeó en verde, indicando que estaba dentro. Me moví rápido, abriendo el directorio de archivos que Clare había mencionado. Allí estaba: resumen financiero del proyecto Nexus. Hice clic en el archivo y comencé a descargarlo, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Lo había hecho. Tenía la evidencia. Pero cuando la descarga terminó, la puerta de la sala de servidores se abrió con un crujido. La puerta se abrió con un crujido y mi corazón casi se detuvo. Me quedé helado, con los dedos todavía sobre el ratón, mientras escuchaba el suave ruido de pasos acercándose. No había tiempo para entrar en pánico, no había tiempo para pensar.
El archivo estaba casi descargado. Solo quedaban unos segundos. Rápidamente minimicé la pantalla y deslicé mi dedo hacia el botón de salir, rezando a cualquier poder superior para que el sistema no registrara mi intrusión. Pero antes de que pudiera hacer clic, escuché el inconfundible sonido de zapatos golpeando el suelo. Era Edward. Jonathan, dijo, su voz suave y fría, como si estuviera hablando con un viejo amigo en lugar de con un enemigo. No esperaba verte aquí. ¿Qué estás haciendo en la sala de servidores? Me volví lentamente, manteniendo mi rostro neutral. Solo asegurándome de que todo funcione sin problemas. Edward entrecerró los ojos, escaneando la habitación como si buscara alguna señal de culpa. Se apoyó casualmente contra el marco de la puerta, su postura deliberadamente relajada. Demasiado relajada. Era un hombre que sabía que tenía el poder, y no tenía miedo de hacer alarde de ello. Bueno, continuó, estoy seguro de que sabes que no debes meterte con cosas que no entiendes, Jonathan. La empresa ha tenido algunos cambios, y tú, amigo mío, no eres exactamente parte de esos cambios. Sabía lo que estaba insinuando. La conversación era su forma de enviar un mensaje, afirmando su dominio. No tenía intención de dejarme salir de este edificio con ninguna evidencia. Mantuve la calma en mi voz, negándome a mostrar ninguna debilidad. Solo estoy tratando de mantener las cosas en orden, Edward. Ya sabes cómo es. Edward dio un paso adelante, sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me puso la piel de gallina. Sé exactamente cómo es. Pero tú, Jonathan, ya no eres necesario aquí. El peso muerto debe ser recortado. Eres una reliquia de una época diferente. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara, pero no podía dejar que se notara. Tenía que mantenerme enfocado. Tenía el archivo, la prueba de todo lo que había estado escondiendo. Creo que me estás subestimando, dije, mi voz baja pero firme. No soy yo el que está fuera de lugar aquí, Edward. Edward sonrió, claramente divertido. Ah, sí. Creo que descubrirás, Jonathan, que lo único que te queda son unos cuantos archivos patéticos y un sueño que nunca estuvo destinado a ser. No eres más que una molestia. Podía sentir que la presión aumentaba. El archivo lo era todo. Si tan solo pudiera salir de aquí, si tan solo pudiera llegar a un lugar donde pudiera exponer la verdad, todo cambiaría. Pero mientras estaba allí de pie frente a Edward, el peso de sus palabras y el peligro de la situación comenzaron a acercarse a mí. Los ojos de Edward se dirigieron a la pantalla del ordenador, y por una fracción de segundo, pensé que podría ver la barra de progreso de la descarga todavía allí, como una bomba de relojería. Rápidamente presioné el botón X para cerrar la ventana, pero los segundos parecieron horas. Bueno, dijo Edward, su voz de repente más ligera, casi juguetona. Tengo que admitir, Jonathan, que tienes más agallas de lo que pensaba. Se acercó y mi corazón se aceleró. ¿Me había descubierto? ¿Iba a llamar a seguridad? Si supiera lo que había hecho, si descubría que había accedido a los archivos. Justo en ese momento, la puerta detrás de Edward se abrió de nuevo y Karen entró en la habitación. Sus ojos se entrecerraron inmediatamente cuando me vio. Edward, dijo, su voz aguda. ¿Qué está pasando? Edward la miró y luego volvió a mirarme. Hubo una breve, casi imperceptible, vacilación en su mirada, y en ese momento me di cuenta de que no sabía que tenía la evidencia. Pero no iba a esperar a que lo descubriera. Respiré hondo y tomé una decisión en una fracción de segundo. Dime, Edward, dije, tratando de mantener mi tono uniforme. ¿Qué se siente al saber que todo lo que has estado escondiendo está a punto de ser expuesto? Su rostro se enfrió, su sonrisa desapareció cuando la realidad lo golpeó. Sabía que no estaba fanfarroneando. Por primera vez, vi una grieta en su armadura. Pero entonces Karen dio un paso adelante, su voz cortando la tensión como un cuchillo. No vas a ninguna parte, Jonathan, dijo, su tono bajo y amenazante. No con ese archivo. No con la verdad. Di un paso atrás, mi mente corría. Ya lo tengo. Ya está fuera de tu alcance. Nunca podrás encubrir esto. Edward se enderezó, su comportamiento cambió de arrogancia divertida a algo más oscuro. Ya veremos, dijo,
su voz peligrosamente tranquila. Pero déjame recordarte, Jonathan. Hay un precio por cruzarnos. Y justo cuando dijo eso, el rostro de Clare apareció en la puerta detrás de ellos, su expresión de puro pánico. Jonathan, gritó, entrando corriendo con los ojos muy abiertos. Tenemos que irnos ahora. Karen y Edward se volvieron para mirarla, sus expresiones llenas de incredulidad. Por un breve momento, todo pareció detenerse. Los ojos de Clare se encontraron con los míos, suplicantes, y supe entonces que era hora de actuar. El aire en la sala de servidores estaba cargado de tensión. La repentina aparición de Clare desequilibró a Edward y Karen, justo el tiempo suficiente para que yo hiciera mi movimiento. Podía verlo en sus ojos, sorpresa, confusión y quizás incluso un destello de duda. Pero no tenía el lujo del tiempo para saborearlo. Si no actuaba rápido, lo perdería todo. ¿Qué estás haciendo aquí, Clare?, preguntó Edward, su voz llena de veneno. Ya no pretendía ser el jefe frío y distante. Ahora estaba enojado, furioso. Estás cometiendo un gran error. Clare no se inmutó. Se mantuvo firme, mirándome directamente. Tenemos que irnos, Jonathan, repitió con más urgencia esta vez. Vanna. No le di la oportunidad de terminar. Mi mente ya estaba corriendo con las opciones. Tenía el archivo, pero no podía dejar que lo borraran. No después de todo esto. Necesitaba salir de allí. Necesitaba asegurarme de que la verdad saliera a la luz antes de que Edward o Karen pudieran enterrarla. Sin previo aviso, me di la vuelta y corrí hacia la puerta, empujando a Clare a un lado mientras pasaba corriendo junto a ella. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y podía sentir mi pulso latiendo en mis sienes. No estaba pensando en las consecuencias. No estaba pensando en cómo Edward y Karen podrían tomar represalias. Solo podía pensar en poner la evidencia a salvo. «Deténganlo», gritó Edward, su voz aguda y exigente. Escuché el sonido de pasos detrás de mí y supe que venían tras de mí, pero no me detuve. No podía. Clare estaba justo detrás de mí. Su respiración rápida y asustada. Jonathan, tenemos que darnos prisa. Si llegan al archivo, se acabó todo. Llegamos al grupo de ascensores y mis dedos temblaban mientras presionaba el botón hacia abajo. Las puertas del ascensor se abrieron con un din y entré, arrastrando a Clare conmigo. Ve al coche. Te veré allí, dije, con la voz tensa. Sabía que no podía confiar en nadie más. Todavía no. No con todo en juego. La puerta se cerró y el ascensor comenzó a descender. Miré mi teléfono. No había tiempo que perder. Necesitaba enviar el archivo a un servidor seguro, uno que hiciera imposible que alguien lo borrara. Justo cuando el ascensor llegó a la planta baja, vi las sombras de dos figuras, Edward y Karen, corriendo hacia él. No iba a salir a tiempo. Presioné el botón para que se abrieran las puertas del vestíbulo y el ascensor bajó disparado al nivel del garaje. Pareció una eternidad antes de que las puertas finalmente se abrieran y corrí hacia la salida. Clare ya había llegado al coche. Me estaba esperando con el motor en marcha, sus ojos frenéticos. Salté al asiento del pasajero, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Vamos, grité sin dudarlo. Clare pisó el acelerador y salimos del aparcamiento, mi corazón aún latiendo con fuerza mientras miraba por el espejo retrovisor. La vista del edificio de Drexlerted desapareciendo en la distancia me dio una sensación de alivio, pero sabía que aún no había terminado. Vendrían por mí, tratando de asegurarme de que nunca expusiera lo que había descubierto. ¿Estás seguro de que funcionó?, preguntó Clare, su voz temblando ligeramente mientras se concentraba en la carretera. ¿Lo enviaste? Saqué mi teléfono y le mostré la confirmación. El archivo había sido subido. Estaba a salvo. Sí, dije, exhalando profundamente. Está hecho. Condujimos en silencio durante unos minutos, el peso de lo que acabábamos de hacer se hundía en nosotros. La descarga de adrenalina comenzó a desvanecerse y sentí una extraña sensación de calma. Pero todavía había mucho que resolver. Edward y Karen no se detendrían aquí. Habían tratado de destruirme para encubrir sus huellas. Pero ahora tenía influencia. Tenía la prueba que necesitaba, y no iba a dejar que ganaran.
Finalmente, Clare rompió el silencio. Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad?, dijo en voz baja. No van a dejarlo pasar. Si descubren que somos nosotros los que hicimos esto. Lo sé, respondí, mi voz firme. Pero ahora no pueden hacer nada sin parecer culpables. Ya no pueden simplemente barrerlo debajo de la alfombra. Sentí el peso de la decisión que habíamos tomado asentarse en mi pecho. Ya no estaba luchando solo por mi trabajo. Esto era más grande. Se trataba de exponer la corrupción, de mostrarle al mundo la verdad. Las noticias llegaron más fuertes de lo que esperaba. Los detalles de los fondos mal administrados, los informes financieros falsificados y las actividades ilegales relacionadas con el proyecto Nexus se extendieron como la pólvora. Los medios de comunicación fueron implacables y todos los medios parecían estar informando nuevas revelaciones sobre el escándalo. Lo que no esperaba, sin embargo, fue lo rápido que las cosas se intensificaron dentro de Drexler Tech. Edward y Karen fueron despedidos en una dramática reunión de la Junta. La historia de su traición estaba en todas las noticias, y no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades comenzaran a investigar el alcance total de sus acciones. La empresa estaba en caos, luchando por recoger los pedazos. Pero para mí fue una victoria agridulce. No estaba seguro de que había esperado, pero ver a las personas responsables de mi caída caer en desgracia se sintió vacío. Había perdido tanto en el proceso, y todavía no estaba seguro de cómo sería mi futuro. El mundo corporativo tenía una forma de tragarse a la gente y escupirla. Y ahora me había convertido en otra víctima de su maquinaria implacable. Pero había una cosa que me mantenía en marcha, la victoria moral. Me había levantado, enfrentado a lo imposible y luchado. Y no lo había hecho solo. Pasaron los días y me encontré lidiando con las consecuencias. La tormenta se había calmado, pero sus efectos fueron de gran alcance. Toda la empresa había sido puesta patas arriba, y Drexler Tech era una sombra de lo que había sido. La cobertura mediática continuó, pero ahora no se trataba solo del escándalo. Se trataba de las personas que se quedaron atrás, los empleados que habían perdido sus trabajos, los clientes que habían sido traicionados por el liderazgo en el que confiaban y, por supuesto, las personas que habían sido perjudicadas en el proceso. Clare y yo, sorprendentemente, no habíamos sido tocados. La empresa, en su lucha por el control, había decidido ofrecerme un nuevo puesto, uno mucho más alto que cualquier cosa que hubiera imaginado. Era su forma de tratar de reparar el daño, una forma de hacerme sentir parte de la solución. Pero no estaba seguro de querer quedarme. Me encontré entrando en la nueva oficina que me habían dado, la misma oficina que Edward una vez ocupó. Las vistas eran impresionantes, pero no me atraían. Se sentía vacía. El escritorio se sentía hueco, como un recordatorio de todo lo que había salido mal. Miré por la ventana, observando la bulliciosa ciudad de abajo, preguntándome si todo valía la pena. ¿Valía la pena el precio de exponer la verdad, la destrucción que había causado? Había perdido tanto en el proceso. Mi carrera, mi sentido de seguridad, mi confianza en el sistema del que una vez había formado parte. Oye, la voz de Clare interrumpió mis pensamientos. Estaba de pie en la puerta, su expresión preocupada. ¿Estás bien? Me volví hacia ella, forzando una sonrisa. Sí, solo pensando. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Sé que es mucho, pero hiciste lo correcto, Jonathan. Sacaste la verdad a la luz. Asentí, pero sus palabras no calmaron la inquieta sensación en mi pecho. No se siente así. Todos se han ido, Clare. Las personas que causaron esto, se han ido. El sistema, todavía está en pie, todavía roto, y no sé qué hacer con eso. Clare cruzó la habitación y se sentó en el borde del escritorio. No tienes que hacer nada, Jonathan. Estás haciendo exactamente lo que necesitas hacer. Luchaste por lo que era correcto. Y si te ofrecen este puesto ahora, es porque les demostraste que no pueden simplemente pisotear a la gente. Ya has ganado. No sabía si tenía razón. Pero una cosa estaba clara, no podía volver a como eran las cosas. Había pasado por demasiado. La lucha me había cambiado. La lucha me había mostrado quién era realmente y por qué estaba dispuesto a luchar. El teléfono de mi escritorio sonó, sacándome de mis pensamientos.
Era un mensaje de un ex colega, alguien en quien había confiado antes de que todo se derrumbara. El mensaje era corto: te cubro las espaldas. Todos lo hacemos. Fue un pequeño gesto, pero en ese momento significó todo. La batalla estaba lejos de terminar, pero la guerra no estaba perdida. Tenía aliados, reales, personas que veían más allá del caos y creían en algo más que juegos corporativos y política de oficina. Creo que es hora de hacer algunos cambios por aquí, dije en voz baja, mirando a Clare. Ella sonrió, como si ya supiera lo que estaba pensando. Creo que estás listo para liderar, Jonathan. Me levanté del escritorio, sintiendo un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de derribar a los corruptos. Ya no se trataba de venganza o reivindicación. Se trataba de crear algo mejor, algo que funcionara para la gente, no en su contra. Sabía que no sería fácil. Sabía que habría obstáculos por delante, pero ya no tenía miedo de la lucha. La verdad estaba de mi lado, y eso marcaba la diferencia. Mientras salía de la oficina, dirigiéndome hacia mi nuevo futuro, ya no sentía el peso del pasado presionándome. Estaba listo para seguir adelante, listo para liderar el camino. Y esta vez lo iba a hacer en mis propios términos.